El cerebro es un órgano mágico muy potente, se caracteriza por tener una estructura muy compleja capaz de controlar o autorregular el cuerpo humano. Se encuentra situado en la cabeza cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, el gusto, el olfato, la audición y el tacto. Es la parte superior más voluminosa del encéfalo que está hecho de tejido nervioso compuesto por más de 1.000 millones de neuronas. Se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas del control de actividades como el movimiento, el sueño, el hambre, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos, las emociones, los recuerdos, entre otras. Su peso depende del peso corporal y el sexo de la persona. Oscila entre 3/4 de kilo hasta 5/4 de kilo y está constituido por dos hemisferios separados longitudinalmente por una cisura. El cerebro lo protege el cráneo y tres membranas llamadas meninges con líquido encefalorraquídeo. Esta máquina mágica se compone por el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral. Ahora bien, la corteza cerebral es la porción externa del encéfalo a la que se llama materia gris. Genera los pensamientos intelectuales complejos y controla movimientos corporales. El encéfalo está dividido en lado izquierdo y lado derecho que se comunican entre sí a través de un tallo de fibras nerviosas. Ambos hemisferios son parecidos pero tienen diferentes funciones. El hemisferio izquierdo moldea el razonamiento, el lenguaje, habilidades científicas y matemáticas, es encargado del aprendizaje, la escritura. Es decir, entre sus funciones son la capacidad de análisis, razonamiento lógico y racional, resolución de problemas numéricos, además de controlar los movimientos del lado derecho del cuerpo. Este es el responsable del lenguaje verbal y de la habilidad lingüística, la memoria. Cuando se necesita recordar algo, el hemisferio izquierdo lo extrae de la memoria. El hemisferio derecho controla la coordinación motriz del lado izquierdo del cuerpo. Es el encargado de las emociones y el sentimiento. Está relacionado con el control de la expresión no verbal y la interpretación de imágenes. Se desarrolla aquí la inteligencia espacial, la percepción, la capacidad de expresar las emociones y de captarlas, todo lo que tenga que ver con las artes, creatividad, imaginación, la música. Es decir, la parte derecha del cerebro se encuentra relacionada con la expresión no verbal. Allí los recuerdos y los pensamientos se manifiestan a través de las imágenes. Ambos hemisferios están conectados por una estructura denominada cuerpo calloso. Estos trabajan en conjunto. Se dividen en 4 lóbulos: frontal, occipital, temporal y parietal. Cada lóbulo, el frontal, es el encargado del pensamiento consciente. Se encarga de la planificación, las emociones, el comportamiento y se encuentra ubicado detrás de la frente. El parietal se encarga de dar significados a la información que percibe por los órganos de los sentidos. Aquí está ubicado el centro del gusto. Es el que se encarga de la percepción de estímulos del exterior percibidos por los sentidos. Está localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal. En él está la corteza sensitiva y la corteza motora. El lóbulo temporal es el encargado de la memoria de la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos. Está situado detrás de cada sien. Alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Aquí interviene la memoria y las emociones. La función principal es la memoria y el reconocimiento de caras. El lóbulo occipital se ocupa de procesar la información visual y está ubicado en la parte posterior de la cabeza. Nuestro cerebro funciona gracias a la transmisión de información entre neuronas mediante impulsos eléctrico-químicos que ocurre dentro de la sinapsis. Una sinapsis es el proceso mediante el cual se comunican las neuronas. Ocurren las señales eléctricas y químicas y alcanzan un nivel suficiente. Liberan neurotransmisores, los cuales activan o inhiben una reacción de la dendrita con la que tiene contacto. Esto es una respuesta eléctrica que se produce a gran velocidad. Este proceso es fundamental para el aprendizaje, ya que ocurre un cambio en la aceptividad de las células. ¿Cómo se produce el aprendizaje? El aprendizaje en el ser humano ocurre con un binomio llamado cerebro y médula espinal que forman el sistema nervioso central. La comunicación de forma ascendente y descendente hacen parte del aprendizaje y de la conducta. El aprendizaje ocurre cuando el cerebro procesa la información, la recolecta por los sentidos transmitidos a la médula espinal y la lleva al cerebro, donde se inicia en milésimas de segundo las conexiones nerviosas llamadas sinapsis e inicia un proceso conocido como consolidación. Las conexiones se fortalecen con las experiencias repetitivas que permiten las activaciones nerviosas y la transmisión de información.
El aprendizaje ocurre con la sinapsis. Los estímulos sensoriales se producen en las partes de los recuerdos sensoriales. Estos son retenidos y transferidos a la memoria de trabajo que reside en múltiples partes del cerebro. Luego la información es transferida a la memoria a largo plazo. Con presentaciones repetidas de estímulos, las redes nerviosas se fortalecen y las respuestas nerviosas ocurren con rapidez. Así, de forma repetitiva, se procesa la información hasta lograr el aprendizaje. Siempre se requiere la actividad de los dos hemisferios para que se dé el aprendizaje en el ser humano, acompañado de la motivación y la emoción. ¿Dónde ocurre el aprendizaje? Los dos hemisferios están involucrados en el aprendizaje y estos están constituidos en 4 lóbulos que se interconectan entre sí. Pero existen unas estructuras cerebrales muy importantes para el desarrollo del aprendizaje. El tálamo e hipotálamo actúan como un puente y envían información desde los sentidos hacia la corteza cerebral. El hipocampo es el responsable de la memoria actual activa hasta que se codifica en la memoria a largo plazo. El cuerpo calloso es el encargado de dividir los dos hemisferios y por ende conecta el pensamiento neuronal. El lóbulo occipital o corteza visual es importante en el procesamiento visual del aprendizaje. El lóbulo parietal integra la información visual, el sentido del tacto, generando nueva codificación. El lóbulo temporal es el responsable del procesamiento de la información auditiva. La procesa y la transmite a la memoria auditiva para determinar el reconocimiento y ésta lleva a la acción. El lóbulo frontal procesa la información, hace consciente el proceso mental. En el cerebro también existen unas áreas importantes que hacen posible el aprendizaje. El área de Broca es la encargada de la producción del lenguaje. En los zurdos se encuentra en el hemisferio derecho y en los diestros se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esta área se conecta por medio de fibras nerviosas. Con el área de Wernicke en el lóbulo temporal izquierdo, allí se forma el lenguaje y luego en el área de Broca se produce. Conclusión. Es decir, el aprendizaje se genera a través de millones de conexiones sinápticas que se generan en todo el cerebro y se transfieren con rapidez de una zona a otra. Sin embargo, existen estudios que aseguran que el lenguaje está controlado principalmente por el hemisferio izquierdo, al igual que el pensamiento analítico, mientras que el procesamiento espacial, auditivo, emocional y artístico ocurre en el hemisferio derecho.